Buenas noches a todos. Les saluda Daniel Pérez de Inlectric. Espero que hayan tenido una muy buena semana, una semana muy productiva, llena de alegría, llena de salud. Hoy nos acompaña el ingeniero Roby Vargas. Roby Vargas es un ingeniero electromecánico que pues ya desde el año pasado forma parte de nuestro equipo de trabajo y fue ya de los primeros profes también en hacer cursos con nosotros desde el año pasado y bueno, fue el primero también en grabar un curso. Todos saben que este año queremos lanzar la plataforma web, que va a ser una plataforma ya con cursos grabados y pues quiero darles la buena noticia de que ya tenemos el primer curso con Roby, que tiene que ver con sistemas hospitalarios. Hoy Roby nos acompaña, le damos una cordial bienvenida por su disposición siempre, ¿verdad? Con un tema muy interesante que se llama el cálculo de derivaciones en alimentadores. Así que Roby, bueno, la misma dinámica de siempre, ¿verdad? Voy a darle el espacio a Roby y al final vemos si hay alguna duda por parte de los que nos acompañan hoy. Entonces, ingeniero, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias Daniel. Bienvenidos a todos a esta pequeña charla. Espero que todos hayan tenido un feliz año. Empezamos este año pues con ganas. Vamos a un momentico aquí para compartir pantalla. Vamos a ver un tema muy interesante, que es cálculo de derivaciones o en alimentadores o lo que se conoce TAPS. La versión en inglés se le conoce como TAPS. Vamos a ver qué son, en qué consiste, qué reglas hay que cumplir. Todo lo vamos a ver con base en el código eléctrico, la luz del código eléctrico nacional. Vamos a ver qué nos dice el código respecto a este tipo de conexiones. Un alimentador, si nosotros tenemos un alimentador como este que vemos acá, o sea, lo que nos dice el código es que nosotros podemos hacer derivaciones en este alimentador, pero bajo ciertas condiciones, es decir, no podemos hacer una derivación simplemente porque sí o bajo cualquier criterio, sino que lo hacemos con base en los criterios que nos da el código. Nos basamos en el artículo 240, que el artículo 240 es para protección por sobrecorriente. Eso lo encontramos en el capítulo, la parte 2 capítulo 2 del código eléctrico. Y específicamente vamos a analizar hoy lo que nos dice el artículo 240.21, la sección B. Este artículo pues trata sobre la ubicación de las protecciones por sobrecorriente, es decir, nos dice en dónde tiene que ir la protección que le vamos a dar a nuestros conductores. O sea, estamos hablando a partir de lo que es nuestro equipo de acometida hacia adentro, aguas abajo. Veamos el artículo 240.21. Nos dice, se debe proporcionar protección contra la sobrecorriente en cada conductor no puesto a tierra del circuito y debe estar ubicada en el punto en el que los conductores reciben su alimentación. Es decir, el código nos dice que tenemos que darle protección a los conductores no puestos a tierra, es decir, todo lo que llamamos comúnmente fases, ¿verdad? Pero el código nos dice que son conductores no puestos a tierra, o sea, son conductores portadores de corriente. Tenemos que poner protección en sus conductores. Y nos dice que la protección debe ir en el punto en que los conductores reciben su alimentación, es decir, donde el punto que se están alimentando, pues ahí es donde tenemos que poner nuestra protección. Vamos a ver varias definiciones, varios conceptos para poder tener claro estas reglas de derivaciones. Este artículo pues es poco extenso, por eso hoy solo vamos a ver la parte B porque implica varias partes. Por ejemplo, aquí nos dice que va desde la A hasta la H, ¿verdad? Es decir, tiene otras aplicaciones, ¿verdad? Para
este requerimiento. Veamos en primer lugar lo que nos dice la parte B, que es lo que se trata de la exposición de derivaciones de un alimentador. Pero veamos primero qué es un alimentador. O sea, un alimentador en el artículo 100 del Código Eléctrico nos define la parte de definiciones, nos dice que es un alimentador o feeder en inglés. Nos dice todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida. Aquí vemos esta figura, este es nuestro equipo de acometida, la fuente de un sistema de derivado separado, u otra fuente de suministro de energía eléctrica y el dispositivo de protección contra sobrecorriente final del circuito ramal. Es decir, si tenemos nuestro equipo de acometida, desde este punto, los conductores que van hasta el último dispositivo de protección, hasta esta parte que tenemos acá, corresponde a un alimentador. Aquí terminamos, por ejemplo, movemos acá en un panel board y a partir de este panel board salimos con lo que son circuitos ramales, que aquí también puse la definición de circuito ramal para tener claro, conductores de circuito entre el dispositivo final contra sobrecorriente que protege el circuito y las salidas. Es decir, en estos panel board, pues aquí nosotros tenemos dispositivos de protección, comúnmente interruptores termomagnéticos. Aquí vamos a, todo lo que vamos a ver hoy es basado en interruptores termomagnéticos, pueden ser fusibles también, si es el caso que trabajamos con fusibles, pero aquí tenemos un interruptor de protección. Estos son nuestros ramales, pero lo que nos interesa hoy son los alimentadores. Entonces, teniendo claro este concepto, vamos a ver qué nos dice el artículo. Nos dice derivaciones del alimentador. Debe permitirse que los conductores se deriven de un alimentador sin protección contra sobrecorriente en la derivación, como se especifica en las secciones 240.21 B1 hasta B5. Pues vamos a verlas. Bueno, vamos a llegar hasta la B. Bueno, vamos a llegar hasta la B4, la B5 nada más la voy a mencionar al final. ¿Y qué nos quiere decir esto? O sea, que ahora que tenemos claro qué es el alimentador, pues si este es nuestro alimentador, el código nos permite hacer derivaciones o taps, es decir, los conductores que traemos acá nos permite hacer un empalme, una unión en cada uno de los conductores y derivar hacia estas cargas que vemos acá. Entonces, eso es la derivación. Es decir, nosotros tenemos que poner un registro porque el código también nos pide que tienen que ser registrables. Tenemos que tener cajas de conexiones o cajas de registro donde podamos hacer nuestras conexiones y las derivaciones. Entonces nos dice que podemos hacer este tipo de derivaciones a partir de un solo alimentador. Pero, como les mencioné, es con base en varias reglas. Aquí también tenemos la definición de lo que es conductores en derivación o los tap conductors, como les mencioné al principio. Un conductor en derivación se define como un conductor que no sea de acometida. Cuando hablamos de conductores de acometida son los que están antes de lo que es nuestro equipo de acometida. O sea, son los que donde viene el suministro eléctrico. Los taps o las derivaciones se tienen que hacer en conductores que no sean de acometida, es decir, los alimentadores que vemos acá. El alimentador, él tiene protección, o sea, tiene protección por sobrecorriente. O sea, cuando hablamos de protección por sobrecorriente, corresponde protección por cortocircuito y protección por sobrecarga. Ok, entonces, un conductor en derivación se define como un conductor que no sea de acometida, que tiene protección contra sobrecorriente adelante de su punto de alimentación, que supera el valor permitido para conductores similares que están protegidos, como se describe en otra parte de la sección 240.4. Ahorita vamos a hablar de esta sección. Es decir, si vemos esta definición, o sea, lo estamos derivando a partir de conductores de alimentador y tiene una protección adelante del punto de derivación. O sea, esta es nuestra protección. Lo que tenemos acá es que al hacer estas derivaciones, estos conductores que vemos que vamos a tener acá, estas canalizaciones hacia estas cargas, van a estar protegidos por cortocircuito por esta protección. Pero como vamos a ver en las reglas que nos pide el código, estos conductores tenemos que protegerlos por sobrecarga. Y esa protección va a estar dada por estos interruptores que tenemos acá al final
de la derivación. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Bueno, ¿qué es este artículo que nos menciona acá, el 240.4? O sea, el 240.4 nos dice, nos da la regla sobre cómo se protegen los conductores. Nos dice que los conductores que no sean cordones flexibles, cables flexibles ni alambres de artefactos se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad. Bueno, ¿qué es la ampacidad de un conductor? La ampacidad de un conductor, tenemos la definición, corriente máxima en amperios que un conductor puede transportar continuamente en condiciones de uso sin superar su temperatura nominal. O sea, eso es la ampacidad, es qué tanta corriente puede transportar el conductor en condiciones normales, en condiciones de temperatura en las que va a trabajar, en las condiciones de trabajo. Esa es nuestra ampacidad. Entonces, este artículo nos está diciendo que la selección de la protección es con base en la ampacidad del conductor. Y tenemos la sección B, que ahorita voy a hablar de ella. Vamos por partes. Bueno, como les mencioné, este artículo tiene desde la parte A hasta la H, y vamos a ver la parte B, que tiene desde la B1 hasta la B5. Vamos a empezar por la B1. La B1 nos dice derivaciones no superiores a 3 metros de longitud. ¿Qué quiere decir esto de los 3 metros de longitud? Veamos aquí este ejemplo. Aquí tenemos, bueno, nuestro equipo de acometida o equipo principal. Tenemos nuestro alimentador. Aquí asumimos que viene el alimentador y aquí sigue hacia otras cargas. Este es nuestro alimentador y queremos hacer una derivación en este punto, por ejemplo. Y tenemos aquí una caja de conexiones. Estos 3 metros que menciona el artículo, el B1, es desde el punto donde estoy haciendo la derivación hasta el próximo dispositivo de protección. Es decir, yo tengo que medir los metros, la longitud de los conductores, ¿ok? Desde acá hasta donde voy a hacer la conexión. No tiene que superar 3 metros. En este caso, la derivación es para 3 metros, entonces veamos qué nos pide el código, qué condiciones tenemos que cumplir para poder realizar esta derivación. Vemos que tenemos 4 puntos acá que tenemos que cumplir para poder realizarlo. Dice, si la longitud de los conductores de derivación no excede los 3 metros y los conductores de derivación cumplan con lo siguiente. Bueno, primero que la ampacidad de los conductores de derivación no es inferior a las cargas calculadas combinadas en los circuitos alimentados por los conductores de derivación. Es decir, este panel que tenemos acá, pues aquí vamos a tener conectados circuitos ramales que van a alimentar cargas, ¿verdad? Receptáculos, iluminación, etcétera. Vamos a tener cargas acá que van a consumir, o sea, van a consumir, vamos a tener una carga de consumo. Bueno, estos conductores lo que nos está diciendo es que simplemente es que la ampacidad que tengan estos conductores tiene que ser suficiente para poder llevar esa carga. Es decir, la carga no tiene que ser superior a la ampacidad de los conductores. Entonces tenemos que cumplir con eso. Dice que no sea menor que el valor nominal de los equipos que contienen uno o más dispositivos contra sobrecorriente alimentados por los conductores de derivación, o no menor que el valor nominal de dispositivo de protección contra sobrecorriente en la terminación de los conductores de derivación. Bueno, ¿cómo se traduce esto? Simplemente lo que me está diciendo es que el valor de esta protección, o sea, no debe ser superior que la ampacidad de los conductores, es decir, tiene que estar protegiendo a estos conductores por sobrecarga. Que ahorita eso lo vamos a ver con estos ejemplos que tenemos acá, va a quedar un poco más claro, pero vamos analizando qué nos va pidiendo el código. 2. Los conductores de derivación no se extienden más allá del tablero de distribución, equipo de tablero de distribución o panel de distribución, el medio de desconexión o los dispositivos de control de alimentación. Es decir, no sigue, no pasa, no realiza la conexión acá y después continúa, sino que aquí, hasta aquí llegan estos conductores de derivación. Aquí se hace la conexión y ahí llega, o sea, no pasa hacia otro panel, ahí terminan esos conductores. Entonces, vemos que son reglas bastante simples de instalación, pero hay que cumplirlas para poder realizar estas derivaciones. Excepto en el punto de conexión al alimentador, los conductores de derivación están encerrados en una canalización que se
desde la derivación hasta la envolvente de la distribución. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que tienen que estar canalizados, eso es importante. Esos taps o esas derivaciones tienen que ir en una canalización, no podemos hacer conductores expuestos u otro tipo de conductores, por ejemplo, armados o tipo MC, etcétera. Se nos está pidiendo que tiene que ser en canalización, tienen que ir canalizados. Entonces, tenemos que cumplir esa parte. Y la cuarta, que es la más importante, que es la que vamos a utilizar para los cálculos, dice que para instalaciones en sitio, si los conductores de derivación salen del envolvente en los cuales se hace la derivación, la ampacidad de los conductores de derivación no es menor a 1/10 del valor nominal del dispositivo de sobrecorriente que protege a los conductores de alimentación. Esta es la que vamos a utilizar para poder realizar los cálculos en derivaciones de 3 metros. Veamos este ejemplo que es muy sencillo, pero es muy importante para esta aplicación. Bueno, si tenemos aquí este alimentador, está protegido por esto que dice OCPD viene del inglés, Overcurrent Protection Device, dispositivo de protección contra sobrecorriente. Entonces, este es nuestro dispositivo que va a proteger a estos conductores, los conductores de este alimentador. Este dispositivo de protección es de 600 amperios, o sea, está la capacidad nominal que tiene este dispositivo y está protegiendo este alimentador. Y aquí queremos realizar una derivación hacia este panel board y queremos calcular cuál sería. Vamos a calcular cuál es el calibre mínimo o el tamaño mínimo de los conductores que deben tener esta derivación. Entonces, simplemente vamos a seguir lo que nos acaba de mencionar el artículo, el 240-21B14. Entonces, está diciendo que apliquemos una décima parte o un 10% del valor de este interruptor. Es decir, si es de 600 amperios, entre un décimo o un 10% de esta capacidad nos da 60 amperios. Es decir, esos 60 amperios, los conductores que yo seleccione para acá, su ampacidad debe ser igual o superior a esos 60 amperios. ¿Ya? No pueden ser menor a una décima parte del valor de ese interruptor. Es decir, no puedo poner conductores que con una ampacidad menores a 60 amperios. Entonces, con base en eso, para poder yo seleccionar el conductor, usamos la tabla 310.16. Esto se ubica en el capítulo 3 del código, como lo dice acá en el artículo 310. Y es una tabla, la 310.16. Lo que estamos viendo aquí es con base ya en el último código del 2020. ¿Verdad? Entonces, ahora es la tabla 310.16. Entonces tenía otro nombre, 310.15 B o C. O sea, está con base en 310.15, pero ahora es 310.16. Esta tabla es la que vamos a utilizar para poder seleccionar ampacidades de conductores. Vemos acá en esta columna, primera columna, tenemos lo que son los calibres de conductores, ¿verdad? De calibres número 12, 10, 8, 6, y ahí seguimos, 0, 2, 0, 3 ceros, hasta llegar a calibres mayores. Aquí tenemos estas 3 columnas que son las que nos interesan porque estas 3 columnas son para calibres de conductores de cobre y la otra es para conductores en aluminio. Pero la que nos interesa aquí es la de cobre, o sea, estamos haciendo el ejemplo con base en conductores en cobre. Y tenemos aquí 3 columnas con temperaturas. Estas temperaturas pues se refieren a las temperaturas máximas que puede soportar el conductor. Puede soportar el conductor en condiciones normales de trabajo. Para poder seleccionar el conductor, veamos que el ejemplo nos dice que todos los terminales son de 75 grados Celsius, es decir, que vamos a suponer que los terminales por ser un interruptor de 600 amperios, como es mayor a 100 amperios, de acuerdo con el artículo 210.14, pues tiene terminales de 75 grados. Pero aquí vamos a asumir que todas las terminales donde vamos a conectar los conductores es de 75. ¿Por qué? Porque vamos a usar entonces la columna de 75 grados para poder seleccionar nuestros conductores.
Entonces veamos que aquí obtuvimos un resultado de 60 amperios. Quiero seleccionar el conductor. De acuerdo con la tabla 310.16, o sea, la capacidad del conductor no puede ser menor que esos 60 amperios, tiene que ser igual o mayor. Entonces, si vemos acá, un cable número 8 no, de tamaño calibre número 8 no me sirve porque es de 50 amperios. Al ser de 50 amperios, pues no cumple con la capacidad que nos está dando. Pero vemos que el número 6 es para 65 amperios, es decir, supera esos 60. Por tanto, el conductor que vamos a seleccionar, es decir, conductor de 60 amperios. Okay. Perdón, sí. Esto se cala la garganta. Perdón. Entonces continuamos tenemos un conductor de 65 amperios. Por tanto, su capacidad es mayor que los 60 amperios que tenemos acá. Por tanto, es el conductor que nos sirve. Sí. Y hacemos la verificación. Vemos que 65 amperios es mayor que los 60 amperios que tenemos acá. Estamos cumpliendo con este artículo. Entonces ya seleccionamos nuestro conductor. ¿Qué sigue? Seleccionar la protección del conductor. La protección por sobrecarga. O sea, es protección por sobrecorriente, pero en este caso nos va a dar protección por sobrecarga al alimentador. Sí nos va a dar protección por sobrecorriente, pero solo lo que esté aguas abajo de él, es decir, en los ramales que tenemos acá, tenemos estos interruptores que nos dan protección por sobrecarga y sobrecorriente para estos circuitos de acá. Pero nuestro análisis está solamente acá en la parte de los alimentadores y derivaciones. Aquí aplicamos el artículo 240.4. Algo importante acá de mencionar es que el artículo 240.21b nos dice al final: las disposiciones de la sección 240.4b no se deben permitir para conductores en derivación. Bueno, ¿qué nos dice este artículo? Tenemos acá 240.4 la B, nos dice que debe permitirse el uso de un dispositivo de protección contra sobrecorriente estándar del valor nominal inmediato superior sobre la capacidad de los conductores que protejan. Esto se aplica cuando vamos a proteger un conductor. Tenemos que buscar su protección con base en la capacidad del conductor. Si dentro de las capacidades de interruptores estándar que tenemos no encontramos una que calce, por así decirlo, con esa capacidad, este artículo nos permite buscar el interruptor inmediato superior, pero en condiciones normales, por ejemplo, en alimentadores, circuitos ramales, se permite, pero aquí el código, el artículo nos lo está prohibiendo. Nos dice que las disposiciones de este 240.4b que no se pueden aplicar, es decir, no puedo escoger el inmediato superior, o sea, tiene que ser igual o inferior a la capacidad para de tal manera que el conductor esté protegido por sobrecarga. El artículo 240.6a es el que nos da los tamaños estándar de interruptores, los vemos acá, desde 15, 20, 25, etcétera. Vemos que tenemos capacidad de 60 y otro de 70. Bueno, como no puedo usar el 240.4b, o sea, si yo lo utilizara, podría seleccionar uno de 70, pero aquí nos lo está prohibiendo el 240.21, entonces tengo que escoger más bien el que está abajo de 65, que es el de 60 amperios. Con eso yo ya estoy protegiendo los conductores. Es decir, vamos a utilizar calibre, tamaño del conductor 6AWG con aislamiento THWN. Vamos a usar este aislamiento y dispositivo de protección de sobrecorriente de 60. Vemos que con eso estamos protegiendo el alimentador y estamos protegiendo nuestros conductores. Y estamos cumpliendo con lo que nos dice el 240.21b1, ¿verdad? Respecto a la décima parte del valor de este interruptor. O sea, no estoy debajo de los 60, sino que estoy superando los 60 amperios y
estoy cumpliendo. Otra forma de ver esto, porque aquí ya nos están dando el interruptor del que está protegiendo el alimentador y lo que estoy buscando es cuál es el calibre mínimo y el interruptor mínimo que puedo utilizar. Otra forma de ver esto es agarrar estos 65 amperios, que es la amperabilidad del conductor de derivación, y multiplicarlo por 10. ¿Verdad? Nos da 650 amperios, que supera los 600 amperios del interruptor de protección del alimentador. Bueno, ¿para qué se me sirve esto? Bueno, cuando estamos en diseño, primero, siempre trabajamos sobre los circuitos ramales primero, ¿verdad? O sea, nosotros primero vamos determinando nuestras salidas, definiendo nuestros circuitos ramales, calculando nuestro panel board, o sea, vamos de aquí más bien hacia aguas arriba. Bueno, una vez que ya tenemos eso seleccionado y tenemos seleccionado este interruptor principal y hemos calculado los conductores de este panel board, bueno, si es la idea si tenemos proyectado pues aplicar derivaciones, una forma de saber qué valor va a tener este interruptor, pues lo tenemos acá, o sea, la relación es de 1 a 10, un décimo. Entonces, supongamos que en vez de 60 me haya dado 80. Debería yo multiplicar esos 80 amperios por 10 para obtener un interruptor aquí de alimentador de 800 amperios. O sea, esto es lo que nos dice el código para poder hacer derivaciones. Tal vez no lo más común, ¿verdad? O si ustedes tal vez lo han visto en su trabajo, pues tienen que saber que tenemos que cumplir con esto. Ahorita después voy a hablar un poquito sobre la conveniencia de hacer este tipo de conexiones. Veamos otro ejemplo. Porque en este era nada más un solo panel. Veamos ya con otros dos. Aquí tal vez ustedes pueden tener la pregunta, bueno, pero ¿cuántas derivaciones puedo hacer? O sea, ¿puedo hacer todas las que quiera? O sea, en realidad no. O sea, aquí la limitante es esta relación de 10. O sea, con esto yo puedo calcular el mínimo, ¿verdad? Pero está limitado a 10 usando las mínimas, pero es decir, no puedo poner todas las que yo quiera. En este caso, para 3 metros, estos son derivaciones de 3 metros, pues está limitado por este factor de 10. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos un alimentador. Este tiene interruptor de 400 amperios, protección de 400. El alimentador es de 500 kilos de 1000. Ese es el calibre del conductor que le estamos poniendo a ese alimentador. O sea, si nos vamos a la tabla 310-16 y buscamos el 500 en columna de 75 grados, nos da 380 amperios. Es decir, tengo un conductor de 380 amperios protegido por una protección de 400. Lo que pasa es que en este caso sí estoy aplicando el 240.4b. Ahí sí, porque es el alimentador principal, no es derivación. Entonces, sí puedo seleccionar el inmediato superior. Si nos vamos al 240.6, que nos da las capacidades, vemos que en el orden de 400, sí, era 400, en el orden de 400, tenemos 400, 450, hasta 500 amperios y tenemos de 300, 350, 400, ¿verdad? O sea, la capacidad de los conductores de 380, pero nos permite el código brincar a la próxima alimento superior, que es de 400. Por eso aquí se está aplicando este de 400. Ok, y aquí, pues aquí ya nos hicieron el trabajo, por así decirlo. Aquí ya seleccionaron derivaciones de 3 ceros y un interruptor aquí de protección de 200 amperios y este otro tap o derivación es de un 0, un conductor es un 0 y protección de 150 amperios. Observemos que los conductores 3 ceros, su capacidad a 75 grados de 200 amperios y un 0 es de 150. Esto podemos verificarlo aquí en la tabla. Un 0, nos venimos acá, vemos que es 150, 3 ceros, 200. Entonces vemos que estamos bien. Aquí lo que nos interesa, lo primero que tenemos que fijarnos es en la capacidad de los conductores de las derivaciones. O sea, eso es lo que tenemos que cumplir.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es verificar, o sea, aquí ya están hechas las derivaciones, vamos a verificar si cumple. O sea, vamos a hacer una pequeña verificación. Aplicamos de nuevo el 240.21b14, como el interruptor que protege el alimentador es de 400, al dividirlo entre 10, como lo pide el artículo, nos da 40 amperios. O sea, esa es la amplitud mínima. Eso es lo mínimo que debería tener cualquier derivación que yo quiera hacer de este alimentador. Pero vemos que uno es de 200 amperios y el otro es de 150 amperios, como podemos ver aquí en la verificación. 3 ceros es de 200 amperios, 200 es superior al 10% de 400, que son 40, y lo mismo aplica para el conductor 1 cero. Es decir, de 150 amperios supera los 40 amperios. Entonces cumplen con el artículo. ¿Okay? También algo importante acá, vemos que en este caso tenemos conductores con capacidades mayores. Vemos que uno es de 200 y el otro es de 150 amperios. Antes les mencionaba, bueno, cuántas derivaciones podemos hacer. O sea, también hay que tener cuidado de que no podemos superar la ampacidad del cable del alimentador, los conductores. O sea, este conductor es de 500 kilos de 1000, ¿verdad? O sea, 380 amperios. O sea, yo tengo que tener cuidado de no superar esa ampacidad de encarga de este conductor. O sea, el soporte de 380 amperios y tengo 200 amperios acá y el otro aquí de 150. Tengo 350 amperios. Entonces, digamos que si yo quisiera agregar otro tap, otro derivador, pues ya tengo que tener cuidado, que no puedo sobrepasar la capacidad o sobrecargar los conductores de acá. Como les mencionaba antes, estos conductores que tenemos acá de derivación, su protección por cortocircuitos nos la da este interruptor. Es decir, si yo tengo un cortocircuito aquí en estos taps o las derivaciones de estos conductores, un cero, pues tiene que proteger esta protección de 400 amperios. Aquí no nos estamos metiendo aquí con capacidades interruptivas. Aquí lo estamos viendo de manera general para aplicar el artículo, pero aquí, o sea, ya en diseños de aplicación real, pues sí, tenemos que ver la parte de capacidades interruptivas, pero de acuerdo con lo que nos pide el código, este interruptor va a proteger tanto el alimentador como estas derivaciones por cortocircuito. Ok, pero la protección por sobrecarga de estos conductores nos va a dar estas protecciones al final de las derivaciones. O sea, por eso es que el artículo no nos permite usar el 240.4b. O sea, yo no puedo seleccionar protecciones mayores a la ampacidad del conductor porque estos interruptores me están protegiendo los conductores por sobrecarga, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos que este es de 200, pero la ampacidad del cable es de 200 amperios. Entonces, estamos bien. Y es en este otro, el interruptor de 150 amperios, y la ampacidad de los conductores es de un cero. Ok, bueno, espero que vaya quedando claro. En realidad, este tema de las derivaciones, pues no es tan complicado como parece, es ir siguiendo las reglas que nos está diciendo el código. Ok, bueno, tenemos solamente derivaciones de 3 metros, pues no, o sea, ¿qué pasa si requerimos hacer una derivación un poco más larga, o sea, a mayor a 3 metros? Ahora aplicamos el 240.21b, pero la parte 2. El B2 es para derivaciones no superiores a 7.5 metros o 25 pies. Aquí nos dice que cuando la longitud de los conductores de derivación no exceda los 7.5 metros y los conductores de derivación cumplan con todas las siguientes condiciones. La ampacidad de los conductores de derivación no es inferior a una tercera parte del valor nominal del dispositivo de sobrecorriente que protege los conductores del alimentador. Bueno, este primer punto ya, con la experiencia que tenemos del primer punto, o sea, ya sabemos lo que hay que hacer acá. Si ahora nos está cambiando, en vez de dividir entre 10, lo que vamos a usar es una tercera parte, porque estamos extendiendo los
los TAPs o las derivaciones, por tanto, o sea, tenemos que ser más restrictivos. O sea, no, entonces se divide ahora entre 3. Y los otros 2 puntos son similares al punto anterior. El artículo anterior nos dice que los conductores de derivación terminan en un solo interruptor automático o un solo conjunto de fusibles que limitará la carga a la capacidad de los conductores de derivación. O sea, eso es lo que está hablando antes, lo de la protección de los conductores de la derivación. Debe permitirse que este dispositivo alimente cualquier número de dispositivos de protección contra sobrecorriente adicionales. Es decir, si estamos poniendo un panel board, o sea, tenemos un dispositivo principal, o sea, como este acá, y abajo tenemos otros dispositivos de protección para lo que son ramales para el lado de carga. Y el punto 3, los conductores de derivación están protegidos del daño físico por estar encerrados en una canalización aprobada o por otros medios aprobados. Bueno, nos pide que tienen que estar protegidos por medio de canalización. Pero vamos a ver aquí este ejemplo. Vamos a verlo otra vez con el interruptor de 600 amperios. Vamos a ver cómo cambia aquí la historia. Ahora el tema es que tenemos, desde donde hago el punto de conexión, de derivación, hasta el dispositivo de protección, tengo 7,5 metros. Es decir, los conductores, tenemos que medir los conductores. ¿Verdad? Esto es longitud de conductores, no la longitud de la canalización. Eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? O sea, tenemos que saber cuál es la longitud de los conductores que vamos a utilizar. Aplicando lo que nos dice el artículo, el B2, pues vamos a aplicarle el 1/3. O sea, es principal de 600 amperios, entre 3 tenemos 200 amperios. Es decir, esto es lo mínimo, la amperación mínima que pueden tener los conductores para esta derivación de 7,5 metros. Vemos que ahora más bien, o sea, da más, ¿verdad? O sea, no, porque estamos limitándolo. Entonces, si es de 200 amperios, seleccionemos los conductores. Nos vamos a la tabla 310.16. Vemos que de la tabla un conductor 3 ceros, su ampacidad, aquí de nuevo para 75 grados es de 200 amperios, por tanto, estos taps o conductores van a ser con conductores calibre 3 ceros. Y verificamos, bueno, 200 amperios es igual que los 200 amperios que hemos calculado. O sea, tiene que ser igual o mayor. Okay, no podemos seleccionar un conductor que sea menor. Es decir, no puedo utilizar un 2 ceros o un 0. O sea, tiene que ser 200 amperios. Y por último, seleccionamos nuestra protección o dispositivo de protección por sobrecorriente, aplicando el artículo 240. Conductores 3 ceros requieren una protección de 200 amperios. ¿Verdad? Entonces aquí este interruptor va a ser de 200 amperios y nuestra derivación entonces nos queda con conductor 3 ceros y protección de 200 amperios. Igual que hicimos en la parte 1, otra forma de ver esto es si ya conozco la ampacidad de los conductores de derivación, para este caso de 7,5 metros, multiplico la ampacidad del conductor por 3 y eso me va a dar, o puedo estimar cuál valor tiene que tener esta protección del alimentador, ¿verdad? En este caso tenemos exactamente que 200 por 3 nos da 600 amperios, pero bueno, ¿qué pasa si tengo, no sé, digamos que la capacidad es diferente, digamos que ya diseñamos esta parte y seleccionamos nuestros conductores acá y vamos a hacer derivaciones? Bueno, pues tendríamos que multiplicar esta capacidad por 3 para poder determinar cuál es el tamaño mínimo de interruptor del alimentador, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, digamos que en vez de 200 amperios, sea, no sé, seleccionemos un cable 1 0, que el cable 1 0, tamaño 1 0. Nos vamos a la tabla. 310.16, 1 0, 150 amperios. 150 por 3, 450 amperios. Bueno, nos vamos a la tabla 240.6 y verifiquemos si existe una protección de ese tamaño. Vemos que sí, hay 450 amperios. Entonces, si mi derivación es de un 0 y voy a hacer máximo 7,5 metros, pues ocuparía la protección mínima del alimentador, debería ser por lo menos de 450 amperios. ¿Por qué? Porque eso me permite
agregar otros taps, otros alimentadores más. Para eso es esta relación de 1 a 3. La parte 3, la sección B3, se aplica para transformadores. Derivaciones que alimentan un transformador, la suma de la longitud del primario más el secundario no debe medir más de 7.5 metros o 25 pies. Es decir, esto yo puedo hacer derivaciones a partir del alimentador hacia transformadores. Esto es muy típico con transformadores de tipo seco. Entonces yo puedo hacer una derivación hacia un transformador y el transformador me va a alimentar, pues voy a llevarlo hacia un dispositivo de protección y voy a alimentar, en este caso, un panel, en este ejemplo. Pero vemos que desde el punto donde hago la derivación hasta donde tengo la última protección, me dice el artículo que la suma de las longitudes del primario más el secundario no debe medir más de 7.5 metros. Es decir, yo tengo que medir desde el TAPS o derivación hacia el primario, nuestra conexión, y del secundario hacia el otro dispositivo. Eso me tiene que sumar lo máximo 7.5 metros. Es decir, no tengo que tomar en cuenta lo que es el tamaño del transformador, sino que lo que mido son los conductores. Eso hay que tener cuidado con eso. O sea, lo que me interesa son los longitud de conductores. Y veamos qué nos pide. Porque nuestro transformador, pues tenemos ahora la variante de que tenemos un primario y un secundario. Entonces, sabemos que los conductores del primario, su calibre no es igual a los del secundario, ¿verdad? Por la relación de transformación. O sea, un transformador pues, se utiliza principalmente para hacer cambios de tensión o de voltaje, por tanto de corriente en un sistema. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que vamos a ver acá, tiene su primario en 480 voltios, secundario 208 voltios, o sea, estamos usando sistema trifásico, primario en delta y secundario en estrella, para hacer este ejemplo. Veamos qué nos pide el artículo. En la parte 1, los conductores que alimentan al primario del transformador tienen una capacidad de por lo menos 1/3 del valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente. Voy a ir por pasos acá para no perdernos. Es decir, vamos a calcular primero los conductores del primario. En este ejemplo tenemos que la protección del alimentador es de 250 amperios. Entonces sigo lo que me dice el artículo. O sea, divido la capacidad de esta protección entre 3, o lo multiplico por 1/3, da 83 amperios. Con base a estos 83 amperios, esa es la capacidad mínima que debería tener el conductor. Nos vamos a la tabla 310.16. Nos va a dar un cable conductor número 4, pero voy a irme a la tabla para que ustedes lo vean. Calibre número 4 a 75 grados, 85 amperios. O sea, teníamos 83. Un conductor número 4, pues es perfecto. O sea, estamos ahí en el mínimo. Calibre número 4, 85 amperios, es superior a los 83 amperios que calculamos en el paso 1. Estamos bien, vamos perfecto. ¿Qué falta ahora? Aplicar el punto 2. Los conductores alimentados por el secundario del transformador deben tener una ampacidad que no es inferior al valor de la relación de tensión de primario a secundario multiplicado por 1/3 del valor nominal del dispositivo sobrecorriente que protege a los conductores del alimentador. Es decir, vemos que este transformador, su tensión del primario es de 480 voltios y el voltaje del secundario es de 208. Lo que me está diciendo es que agarre esa relación 480 entre 208, lo multiplique por 1/3 del tamaño del dispositivo principal, del alimentador. Es decir, 1/3 por 250 es el cálculo que hicimos al principio, son 83 amperios por la relación de transformación 2.31 que nos da, esto es el resultado de dividir 480 entre 208, nos da 192 amperios. Es decir, yo tengo que utilizar ahora este valor para poder seleccionar los conductores acá del secundario. Entonces, de nuevo, decirnos a la tabla 316, que nos va a dar un cable de 3 ceros, pero vamos a irnos acá para verificar.
Carlos. Vemos que un cable de 2 ceros, su ampacía es de 175. Entonces no nos sirve porque nos dio 192. El 3 ceros es de 200. Entonces vemos que de 200, pues perfecto. Cumple, o sea, su ampacía es mayor que la ampacía que el cálculo que acabamos de hacer. Entonces podemos utilizarlo. Entonces, en esta aplicación vamos a quedar con primario con calibre número 4 y secundario con calibre 3 ceros. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el interruptor. Bueno, ¿qué decían los otros puntos? Son de instalación, básicamente. La longitud total de un conductor del primario más uno del secundario, excluyendo cualquier parte del conductor del primario que esté protegido a su capacidad, no es mayor de 7.5 metros. Es decir, la suma de los conductores del primario y el secundario que no supere 7 metros y medio. Los conductores del primario y el secundario están protegidos de daño físico, encerrados en una canalización, es decir, tienen que estar canalizados. Y los conductores del secundario terminan en un solo interruptor automático o conjunto de fusibles, es decir, tenemos que terminar aquí en una protección. Y esta protección la calculamos con base en la capacidad de los conductores del secundario. Dio 3 ceros, que es de 200 amperios, por tanto, podemos utilizar una protección de 200 amperios. O sea, si nos vamos a la tabla 240.6a, vemos la protección estándar de 200 amperios. Entonces podemos utilizar esa. O sea, aquí no hay de dónde, no hay cómo perderse. Aquí. El punto 4 lo voy a comentar nada más porque es muy similar a los puntos anteriores, derivaciones de más de 7.5 metros, pero esta es muy específica porque nos dice que derivaciones de más de 7 metros y medio es cuando el alimentador está en fábricas con naves de gran altura, con paredes de más de 11 metros, 35 pies, como vemos acá. O sea, son naves industriales, tenemos techos de gran altura, entonces las paredes deben ser más de 11 metros de altura o 35 pies, como vemos acá, y la instalación cumple con todas las siguientes condiciones. Bueno, primero, que las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que los sistemas serán atendidos por personal calificado. Es decir, bueno, si es una nave industrial, pues va a haber personal de mantenimiento, personal calificado, entonces hay que asegurarse de que tenemos esas condiciones. 2, los conductores de derivación no miden más de 7 metros y medio, o sea, 25 pies de longitud horizontal y máximo 30 metros, 100 pies de longitud total. Es decir, como vemos acá en la figura, si aquí tengo mi caja de conexión, aquí es donde voy a hacer la derivación o voy a empalmar los conductores para hacer la derivación. Me dice que no debo superar 7 metros y medio en horizontal y la longitud total de los conductores desde el punto de derivación hasta el dispositivo final no debe superar, como dice acá, los 30 metros, o sea, longitud total. Sabemos que aquí hay que es muy específico. O sea, aquí nos da estas distancias, máximo 7 metros en horizontal y en total 30 metros. Entonces, aquí dependiendo de la aplicación hay que jugar con estas distancias. El punto 3, la ampacía de los conductores de derivación no es menor que 1/3 del valor nominal dispositivo de sobrecorriente. Por eso no hice otro ejemplo acá, porque o sea, es el mismo concepto. Aquí no está diciendo que es de 1/3. Aquí lo que está variando es lo que son las alturas y la longitud, pero o sea, no está diciendo que apliquemos 1/3. Entonces es muy similar a estos ejemplos que vemos acá. Si ya conocemos el interruptor o lo dividimos entre 3 y escogemos nuestros conductores de derivación. O si es al revés, si ya conocemos nuestro calibre de derivación, lo multiplicamos por 3 y vamos a obtener el valor de ese interruptor principal. El resto, bueno, pues son ya condiciones de instalación. Los conductores de derivación terminan en un solo interruptor automático, es decir, termina acá un solo interruptor, el 5. Los conductores de derivación están protegidos del daño físico por estar encerrados en una canalización, es decir, tiene que estar canalizado acá, u otro medio aprobado, como dice acá.
6, los conductores de derivación son continuos de un extremo a extremo sin empalmes, es decir, este tiraje que hago yo de conductores acá no se permite hacer empalmes acá en el trayecto. O sea, hacer un empalme es agarrar conductor, otro conductor, y hacer una unión aprobada, obviamente, por medios aprobados, pero no lo permite. O sea, tiene que ser un tiro continuo de conductores. Y el punto 7 es muy importante porque nos dice que los conductores de derivación son de cobre en calibre 6 AWG o de aluminio en calibre 4. Es decir, aquí nos está limitando en lo que es el calibre. O sea, el mínimo es 6. Vean que dice 6 AWG o mayores. O sea, no puedo poner, en este caso no puedo utilizar conductores menores de número 6. Entonces vamos a la tabla. Rápidamente, la 316, calibre número 6 es para en 75 grados, 65 amperios. Es decir, no puedo hacer derivaciones con cables conductores número 8, número 10, que son para 50 y 35 amperios respectivamente. O sea, no nos lo permite. Entonces ya podemos ir dándonos una idea que en este caso, si el mínimo es número 6, 65 por 3, son como 195, ¿verdad? Entonces, casi que sería, podemos usar calibre número 3 mínimo, 3 ceros, ¿verdad? Para este tipo de instalación, usando el mínimo. ¿Verdad? Y los conductores de derivación no atraviesan paredes, pisos ni techos, es decir, tiene que estar totalmente a la vista y, o sea, en la misma área. Esta canalización no puede atravesar esta pared o si tuviéramos o atravesar el techo, ¿verdad? Supongamos que vamos a derivar hacia arriba y no puedo atravesar un techo, no puedo atravesar el piso tampoco, o sea, pasar aquí hacia abajo, si tuviera otra zona aquí abajo, un entrepiso acá, no puedo, o sea, tiene que estar en la misma área. Y el punto 9, la derivación está hecha a no menos de 9 metros o 30 pies del piso, es decir, donde tengo mi caja de conexiones hasta el piso, dice que no debe estar a menos de 9 metros. Entonces vemos que esta aplicación pues, es muy específica, o sea, esto es más que todo en naves industriales. Ok, el punto 5, bueno, no lo anoté, pero el punto 5 se refiere a derivaciones sin límite de longitud, pero el código lo que nos dice es, eso solo para cuando la derivación sale del edificio, ¿verdad? O es exterior al edificio, ¿verdad? Y va hacia otra parte, digamos, otro edificio. Digamos, yo tengo un edificio, voy a hacer una derivación ahí, hacia un edificio ahí aledaño, pero no hay límite en la distancia. O sea, simplemente no nos limita. Lo que sí nos dice es que los conductores tienen que estar bien protegidos, ¿verdad? Que tienen que terminar un dispositivo de protección por sobrecorriente. Eso es lo que nos pide, pero no nos da... no nos impide hacer la derivación y no nos pone ninguna restricción en cuanto a la longitud. ¿Por qué así? Porque en conductores externos al edificio, que ya salieron del edificio, si están bien canalizados, por ejemplo, si es subterráneo, de ahí un cortocircuito ahí, pues no tenemos el riesgo de incendio o de daños al personal, pues es mínimo, ¿verdad? O sea, si está bien protegido y se está dando afuera de la instalación, pues el riesgo es mínimo. Por tanto, el código pues no pone restricciones en cuanto a lo que son las capacidades. Aquí, bueno, quería poner unos ejemplos adicionales antes de terminar. Es muy similar a lo que hemos visto, lo que hemos aplicado. Si tenemos, si esta derivación es, por ejemplo, bueno, esto es para 25 pies, que son 7 metros y medio. Recordemos que era un tercio. O sea, para 7 metros y medio aplicamos un tercio. Entonces, si tenemos el principal, no, perdón, el interruptor, la protección del alimentador es de 400 amperios, un tercio, bueno, este es muy similar al que habíamos calculado al principio, con 200 amperios, 400 amperios nos había dado, no, ya voy a hacerlo acá, para hacerlo rápidamente. 200 amperios entre 3 me da 133 amperios, entonces aquí, a mí me quedó medio enredado ahí esas letras. Ok,
tenemos 200 amperios, estamos cumpliendo, es decir, es mayor que la tercera parte del valor de este interruptor, es decir, nos da 133 amperios, pero estamos poniendo un interruptor de 200 amperios con conductores traseros que sabemos que es para 200 amperios, entonces estamos cumpliendo. Y este otro ejemplito que vemos acá también es aplicado a transformadores a máximo 25 pies o 7.5 metros. Y aquí hacemos una aplicación de lo mismo. O sea, teníamos 480 en el primario y 208 en el secundario. Entonces, ponemos que en el primario usamos una tercera parte. Aquí estamos protegiendo con fusible, ¿verdad? Que es 110 amperios. Entre una tercera parte son 86 amperios. Aquí se está utilizando, aquí seleccionar un cable número 8, ¿verdad? Para 50 amperios, ¿verdad? Para proteger el primario, y estamos cumpliendo con el 1/3, y el otro se escoge con la relación de 480 a 280 a 208 multiplicado por estos 36.36 amperios, que nos da más o menos 84-85 amperios, y se selecciona un conductor número 3 que es para 100 amperios. Entonces vemos que estamos cumpliendo con lo que nos pide el código, el artículo, y estamos terminando en un dispositivo de protección. Entonces, bueno, creo que eso sería, que terminamos con la pequeña charla. Espero que haya sido bastante provecho, que haya quedado todo claro. En realidad no es tan complicado el cálculo de TAPS. Para terminar, bueno, ¿qué tan conveniente es esto? O sea, esto se puede aplicar, se puede aplicar a nivel industrial, a nivel comercial, pero tenemos que pensar qué tan conveniente es esto, porque como les decía antes, el interruptor del alimentador es el que nos protege por cortocircuito, pero quiere decir que en cualquier derivación o TAP donde yo tenga un cortocircuito, este interruptor se dispara o se abre, pero ¿qué pasa? Me deja sin energía todo lo que tenga conectado al alimentador. Entonces ya tenemos que pensar si nos conviene. Por ejemplo, un hospital, un área de, no sé, un área de los críticos, por ejemplo, una zona de quirófanos, o sea, esto no sería lo como más conveniente, ¿verdad? Porque un cortocircuito me tira todo el alimentador. Entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, Daniel, yo creo que aquí terminaría la presentación. Ok, perfecto. Vamos a ver algunas consultas que hay por ahí, Roy. Si gustas, dejas de compartir pantalla. Ok, bueno, tenemos algunas consultas. Vamos a empezar con Jorge Ignacio, nuestro amigo Jorge Ignacio Mata. Un saludo a Mata. Dice, en caso de que existan mezclas entre alimentadores de 3 metros y 7.5 metros, ¿cuál regla predomina? ¿7.5 o 3 o bien hay otra regla? Sí, bueno, el artículo, pues, la pregunta es muy buena, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si tengo uno con 3 y otro de 7.5? Aquí habría que aplicar las reglas por separado, ¿verdad? Habría que aplicarlas por separado, ¿verdad? Porque el de 3 metros no puede superar la décima parte, el 10% del valor principal, pero si el otro que es de 7,5, tienes que aplicarle el 1/3. Entonces, y eso, aunado con la capacidad de los alimentadores, pues es lo que nos va a determinar cuántos puedo hacer, ¿verdad? Y de cuántas longitudes. Ok, vamos a ver, tengo otra consulta. También de otra consulta, Ignacio dice, ¿para caídas de tensión hay alguna consideración adicional o solo se tomaría la distancia del tablero ramal más lejano? Sí, esas preguntas son importantes, ¿verdad? Porque no estamos considerando las caídas de tensión, ¿verdad? Aquí estamos a puro seleccionando nada más la capacidad, pero aquí hay algo que quería mencionarles antes de contestar. Bueno, esta versión
que vemos, bueno, que puse ahí en la presentación es del NEC 2014, ¿verdad? Con base ahora en el NEC 2020, este artículo pues tiene un agregado que nos dice, dice el TAP, ¿verdad? O el alimentador se permitirá en cualquier punto del lado de carga del dispositivo de protección por sobrecorriente, el alimentador. Es decir, yo puedo hacerlo en cualquier punto después del dispositivo de protección. Hasta si quisiera, yo puedo hacerlo en los propios terminales del interruptor. Entonces ahí, el punto donde yo haga la derivación, pues juega un papel muy importante. Y sí, en este caso, pues sí, tenemos que considerar la caída de tensión. Porque, como dice acá el artículo, el modificado, el nuevo, o sea, podemos hacerlo en cualquier punto del lado de carga del dispositivo, pero, bueno, como dice Ignacio, bueno, ¿qué pasa si lo hice ya a los, digamos, si hice el primer tab, lo hice ya a los 15 metros? Bueno, pues sí tengo que considerar, o sea, primero tengo que empezar calculando las ampacidades, como lo dice el código, ¿verdad? Después de eso, tenemos que aplicar los factores, ¿verdad? Los factores de corrección que tenemos que aplicar, que en este caso sería por caída de tensión. Ok, muy bien. Don David Badilla Marín nos pregunta que si existe alguna posibilidad de compartir la presentación posterior a esto. Bueno, nosotros tenemos un grupo de Telegram, y ahí es donde comúnmente compartimos estos materiales. Yo voy a compartir el link para unirse al grupo en este chat, bueno, en estos comentarios. Y bueno, si don David no está integrado, ahí se puede integrar si gusta. Bueno, ya vamos a ver si hay otra consulta. Bueno, no veo más consultas. Yo tenía un comentario que tiene que ver más con la parte práctica, digamos, con inspeccionar algo así, ¿verdad? Porque pues está claro que el código lo permite, pero de qué interesante a la hora de resolverlo, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Tener que hacer un empate, una derivación ahí de un cable 3 ceros, un cable 4 ceros, ¿verdad? Que creo que ahí es donde está un tema muy interesante y que la solución para eso cumpliendo con la norma a nivel práctico, ¿verdad? Sí, ahora que usted menciona eso, el código sí es claro que donde se haga la derivación, o sea, tiene que haber una caja de registro, tiene que ser accesible y tiene que ser registrable. Es decir, yo tengo que tener acceso donde está ese punto, no puedo dejarlo ahí como muy escondido, ¿verdad? Pues, podemos usar, ahí nos dice que tiene canalizado, ¿verdad? O algún otro medio probado, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el canal, ¿verdad? El famoso ducto cuadrado se puede hacer con eso, o sea, tiene cubierta, podemos hacer ahí las derivaciones y bajamos ahí hacia las cargas. Pero tiene que estar accesible. Sí, claro, y el tipo de conector y todo que se va a usar, ¿verdad? Que sea una conexión sólida, etcétera. Pero bueno, es un tema interesante ya también en la práctica, ¿verdad? A nivel de ejecución. Sí, a nivel de conectores, pues sí, tenemos que usar conectores aprobados, ¿verdad? O sea, no nos dice mucho, pero nos dice que tiene que estar bien hecho, o sea, con todo lo que nos dice el código en otras partes, ¿verdad? Claro. Y tal vez si puedo agregar algo más que bueno, yo de hecho tiempo apremio, bueno, ¿qué pasa con la tierra? ¿Verdad? Bueno, no, lo dije mal, el conductor de puesta a tierra, ¿verdad? Para que no me regañen por ahí. O sea, el conductor de puesta a tierra de equipos, ¿qué pasa con el conductor de puesta a tierra de equipos? ¿Cómo lo calculamos? En este caso, ahí para que lo tengan ahí de referencia, en el 250, artículo 150, 122, lo estoy buscando acá, el 250, 122 G, bueno, estoy viendo la versión del 2020, nos dice TAPS para alimentadores, ahí nos dice cómo se selecciona el conductor de puesta a tierra de equipos, porque no, o sea, seleccionamos los conductores con base en una décima parte o una tercera, pero ¿qué pasa con la tierra? Aquí nos dice que los conductores de puesta a tierra de equipos instalados en derivaciones de alimentadores no serán menores a los mostrados en la tabla 250.122, que bueno, es una tabla que nos dice el conductor de puesta a tierra de equipo lo calculamos con base en la protección. Pero aquí vemos que teníamos protecciones muy grandes, por ejemplo una de 600, 400 amperios. ¿Qué pasa con la tierra en la derivación? Aquí nos dice será basados
calculados con base en esa tabla. Ok, pero dice, no se requiere que sean mayores a los conductores derivados. Es decir, si yo escogí, por ejemplo, el de 400, tengo el interruptor principal de 400, me tira aquí un cable número 3, tamaño número 3. ¿Verdad? Pero vimos que, digamos, para una derivación de 3 metros sería una décima parte del de 400, 40 amperios. O sea, le voy a mandar, digamos, un cable, digamos, un número 8. ¿Verdad? Pero va a estar muy raro mandar un cable número 8 de fases con un número 3 de tierras, perdón, de equipo, de conductor puesta a tierra de equipos. Lo que me dice el artículo es que no es necesario que sea mayor que el de los conductores no puestos a tierra. O sea, el otro puede ser también número 8. O sea, no hace falta que sea número 3. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ok, Roby, tal vez para finalizar, bueno, que nos puedas ahí contar del curso que viene, invitar a la gente, ¿verdad? Lo que ya viene del curso con usted. Sí, bueno, sí, invitadísimos, ¿verdad? Al próximo curso. Este es el segundo, ya la segunda parte, ¿verdad? La capítulo 2 del primer curso que habíamos dado el año pasado de instalaciones hospitalarias. El primero era introducción, este segundo que viene ya es diseño eléctrico, diseño de sistemas eléctricos en instalaciones hospitalarias. Es decir, vamos a ver ya desde el punto de vista de diseño, ¿verdad? Por ejemplo, estos temas, ¿verdad? Diseños de alimentadores, circuitos ramales, en salas de operaciones, salas de cuidados críticos. O sea, vamos a ver cómo se diseña esa parte y aplicando el código, ya entrándonos ya en temas básicamente de diseño. Entonces, para todos los que estén interesados, pues todavía hay bastantes campus, ¿verdad? Y nosotros estamos pues, ansiosos de empezar el curso y que vaya a ser de mucho provecho para todos ustedes. Claro, claro. Muchas gracias, Roby, como siempre, por su anuencia, ¿verdad? A participar y a compartir ese conocimiento y, bueno, y a todos los que nos acompañaron hoy, que descansen y que tengan un buen fin de semana. Pura vida.